Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, entre los gentiles, nos es muy fácil llegar a creer de que como pueblo de Dios estamos llamados para vivir tranquilos, llevarnos una vida sin problemas, una vida sin situaciones difíciles, por cuestión de que reclamamos que somos hijos de Dios, reclamamos que el Señor está con nosotros, que el Señor es bueno y así es, estamos con Él y el Señor está con nosotros. Pero el pensar de que como hijos de Dios no vamos a tener que aquí de pasar ningún tipo de una situación en la cual nos implique un desgaste, nos implique un cansancio o aún un agotamiento, nos es muy difícil aceptarlo, especialmente porque estamos en estas partes del mundo, en un país próspero, en un país donde el mensaje de la palabra de nuestro Dios se ha materializado, donde las muchas expresiones que oímos, leemos continuamente, está precisamente basado a eso, a un mensaje materialista, un mensaje de prosperidad, un mensaje de que todo te tiene que ir bien, todo te tiene que salir bien, porque como eres hijo del rey, ¿cómo es que vas a tener tú que estar sufriendo? ¿Cómo es que tú vas a tener que estar batallando siendo hijo del rey, siendo nuestro capitán en jefe, nuestro Señor Jesús? Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice algo en lo cual debemos de considerarlo, y es el hecho de que nos dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra carne y sangre. No dice que no tenemos lucha. Sí tenemos lucha, pero nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es con algo de este mundo, algo que se corrompe, algo que se deshace, algo que nosotros podamos destruir con armas materiales. Porque en cuestión de las guerras, la guerra ha existido desde el principio. Miramos primeramente el que se levantó en contra de Abel y hizo guerra contra él y lo mató. Fue su mismo hermano Caín. Y así en el transcurso del tiempo, de las edades, hemos mirado precisamente esta actitud de hacer guerra, de hacer conflicto, de llevar a cabo un acto de guerra para subyugar, para aprisionar, para adquirir riquezas, por poder, por el control, ejercer cierto tipo de influencia o alguna influencia religiosa o ideales. Y eso lo podemos mirar en la historia. Entonces nos es tan importante entender de que estamos desde la creación del ser humano, miramos continuamente guerras. Las guerras entre lo que miramos en la palabra de nuestro Dios. Las guerras de Egipto, las guerras del pueblo de Israel, Babilonia, las continuas guerras que tuvieron los filisteos. Pero también fuera de ahí, de lo que es la escritura, miramos en la historia también las innumerables guerras que han existido. En lo que más podemos mirar de las guerras de estos imperios en los cuales actuaron en una manera para controlar terreno, ejercer influencia, poder, subyugar a sus súbditos. Miramos los primeros imperios registrados, como lo es el imperio babilónico por Nabucodonosor. Cayó Nabucodonosor, pero se levantó el imperio medo y persa, pero con la misma acción o misma actitud.
guerra, destrucción, muerte. Y el mismo propósito, influencia, control, para dominar. Pero luego cayó el imperio medo y persa, se levantó el imperio gregoriano o el imperio helénico de Alejandro. ¿Y qué es lo que miramos? La misma acción. Guerra, destrucción, muerte, ejerciendo control, ejerciendo influencia, subyagar a las naciones. Pero luego se levantó otro imperio. Cayó el imperio griego, se levantó el imperio romano. Y el mismo comportamiento, la misma actitud. Guerra, destrucción, muerte, influencia, control, subyagar. Pero miramos el imperio romano también tuvo de llegar a su fin y se levantaron varios movimientos, varios imperios fuertes a sus respectivos tiempos también, que tuvieron de controlar. Especialmente miramos la influencia que se empezó a tomar fuerza en el siglo VI, una guerra de influencia, pero con el mismo propósito. La influencia del movimiento de los maometanos, usando guerra, destrucción, muerte, controlando, ejerciendo influencia. Pero después de ahí, los turcos, y así seguimos mirando. Los bizantinos, pero es el mismo propósito. Después ahora nos vamos y conociendo otros imperios más, como a su tiempo llegó también el imperio británico, uno de los imperios más grandes, donde nunca se ponía el sol. Desde la India, control, la India hasta aquí, hasta las Américas, una influencia tremenda. Pero lo mismo, guerra, destrucción, muerte, poder, subyagar, controlar, dominar a las gentes. Y así, para el tiempo que nosotros estamos, seguimos mirando todavía fuerzas de naciones potentes que tienen una influencia tremenda, como lo es para este tiempo lo que es el país de Estados Unidos. Es una influencia tremenda, con un armamento jamás visto en la historia, con una capacidad de destruir al mundo completamente. Pero ¿qué es lo que hace también? Bajo el control y el poder ejerce en sí autoridad, al grado de que puede con tanta facilidad traer una nación a la ruina, aún sin ninguna una bala, podemos decir, solamente por el poder de la influencia, con los embargos, poniendo a naciones en la miseria, como lo es al país de Cuba, al país de aún Norcorea, Venezuela, Corea del Norte, países que han estado siendo bajo la influencia de este imperio de los Estados Unidos. Pero también miramos también el poder de la Unión Soviética, que a su tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una influencia que se expandió su influencia a la tercera parte del mundo bajo el comunismo, el marxismo, pero también con una capacidad militar que es asombrante para controlar. Pero lo miramos también China, India, países grandes en población y grandes también en potencia militar. Y en este tiempo estamos mirando continuamente que los diferentes países han estado mostrando su capacidad militar. Aviones de guerras modernos, submarinos modernos con cabezas nucleares, con la capacidad de destruir en segundos ciudades completas, helicópteros, armamento desde el más pequeño, rifles sofisticados, hasta lo que es ahora misiles. O sea, es algo que miramos continuamente de la influencia militar que tienen para controlar a sus súbditos cada nación.
Y miramos que cada día modernizan su armamento con la capacidad de ¿qué? De destruir, la capacidad de matar, de subyugar, de controlar. Pero entonces miramos nosotros aquí, en la palabra de nuestro Dios, que a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, nos dice muy claro que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, que nuestro pleito no está basado en armarnos con armamento sofisticado, misiles supersónicos. No tenemos nosotros que hacer absolutamente nada de ello, porque nuestra guerra no tiene que ver con las cosas materiales, con las cosas de este mundo, como es que miramos continuamente las guerras que hay. Hay guerras, rumores de guerra, por el tiempo que estamos viviendo, Rusia en conflicto, China, intentos de invasión, Estados Unidos bajo la presión, el pueblo de Israel bajo una presión continua por los diferentes fronteras que tiene, tanto en el norte como en el sur. O sea, de igual manera, con una presión bajo la amenaza militar, bajo la amenaza de hacer guerra. Y nosotros como pueblo de Dios, entre los gentiles, tenemos que entender que Dios es amor, es bueno y misericordioso, pero que a la misma vez también Dios nos ha capacitado y nos ha dado entendimiento para que podamos nosotros entender con claridad lo que nos dice en su bendita palabra, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Cada lucha que nosotros tenemos, cada acción de pleito, de guerra, es con el propósito de destruir, de matar o de subyugar, de controlarte a la voluntad ejercida por un individuo o por una nación, para que tú vivas conforme a lo establecido por ese individuo o por una nación. Tal vez algunas influencias o algunas maneras de controlar y de regir a sus súbditos sean más favorables unos que otros. Por ejemplo, podemos mirar la actitud y el comportamiento de países que controlan a sus súbditos, como lo es Norcorea, que mismo miramos que en una manera rígida, donde son privados de muchas libertades. De igual manera podemos mirar también la manera en que Irán controla a sus súbditos, China, Rusia. Pero aún nosotros miramos aquí en el país que vivimos, el país de los Estados Unidos, la manera que somos controlados es algo que tenemos mucha libertad, hablando en el sentido humano. Y tenemos muchas mayores y mejores libertades y oportunidades que otros países que controlan, otros gobiernos que controlan a sus súbditos, pero no deja de ser el mismo propósito o influencia de control, de destrucción o de control. Y nosotros estamos aquí leyendo en la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 6 que tenemos una lucha, ¿okay? Pero esta lucha no es con cosas de este mundo, sino es contra, y da una declaración, una distinción contra quienes estamos peleando. Es una distinción de principados, contra potestades, señores del mundo, gobernadores de tinieblas, malicias espirituales en los aires. Entonces nos damos cuenta por la expresión que está aquí, contra quienes estamos peleando, contra quienes estamos guerreando nosotros. Pero no nos dice el tipo de armamento que usan, ni el tipo de, en cuestión de lo que leemos el versículo, de artimañas, planes o armamento que tiene para estarnos haciendo a nosotros la guerra. Pero sí lo podemos leer en la palabra de nuestro Dios, y a través de la palabra poder nosotros declarar y manifestar qué es lo que estas malicias espirituales usan como para traer destrucción a nosotros, o sea, para matarnos, destruirnos o controlarnos. ¿Qué es lo que podemos mirar nosotros conforme a la palabra de nuestro Dios? Entonces, primeramente vamos entendiendo que no estamos peleando con algo material, sino que es una guerra espiritual, con seres espirituales, que la misma palabra de Dios declara y manifiesta como demonios, declara como a Satanás, como el
príncipe de este siglo, el padre de mentira, el Dios de este siglo, Lucifer, la serpiente antigua, el engañador, el falso profeta, el hijo de perdición. Hay bastantes declaraciones en las cuales podemos fijarnos y mirar con quién estamos peleando. Y esto de lo que menciona y declara la palabra de nuestro Dios no es alguien material, sino son espirituales. Entonces ahora nuestra guerra es una guerra espiritual. Y para poder nosotros vencerla, tenemos entonces que entender que nuestro conflicto no va con cosas de este mundo. No podemos usar sabiduría terrena, animal y diabólica, como describe Santiago, para guerrear, para pelear, para vencer. Tenemos que usar de la sabiduría que desciende de lo alto, para que a través de ella nosotros podamos contrarrestar y vencer a esos seres espirituales que continuamente nos están haciendo la guerra. Para que decíamos, ¿cómo ejercen esa guerra? ¿Cómo llevan a cabo ese conflicto, esa guerra? ¿Cómo es que nos llega a nosotros para querer traernos destrucción, destruirnos y subyagarnos o controlarnos? En 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, nos menciona el apóstol Pablo de esta manera, hablándole a la iglesia: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, a lo que menciona en el libro de Efesios. No tenemos lucha contra carne y sangre. Y como no tenemos lucha contra carne y sangre, nuestras armas no deben de ser tampoco bajo el diseño, bajo la capacidad o bajo el invento de un ser humano. Porque no son cosas humanas, ni estamos peleando con seres de este mundo, sino con seres espirituales. Por lo tanto, nuestras armas no pueden ser carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, sino poderosas en Dios. Y estas armas maravillosas otorgadas por Dios a nosotros son armas poderosas para la destrucción de fortalezas, para aprisionar, controlar, subyagar, destruir. ¿Y qué es lo que controla y destruye? En lo espiritual. No es solamente en el sentido humano de que podemos acarrear nosotros algún cierto tipo de enfermedad, pero es una guerra espiritual, y esa guerra espiritual se lleva a cabo especialmente en la mente. Una guerra mental que continuamente estamos nosotros confrontando. Y esta guerra ya se desató desde hace tiempo, pero a la misma vez está desde Adán y Eva, está una guerra en la mente de control, una guerra en la mente de subyagar, una guerra en la mente de engañar, de ponerte en prisiones. Y esta se ha desatado ya de tiempo. Y estamos viendo también que cada día, especialmente en esos días que vivimos, en estos últimos días, esta guerra se ha intensificado en una manera alarmante. Y es una guerra que va precisamente en lo que es en la mente y en el corazón. O sea, nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar y en nuestros sentimientos. Y lamentablemente miramos que entre el ámbito cristiano parece, o más bien en su mayoría, lamentablemente se está perdiendo estas dos partes importantes del ser humano, que es que su mente y su corazón, o sea, su razonamiento, su pensamiento y sus sentimientos. No miramos continuamente mentes turbadas, aún que en la misma sociedad ha declarado que para este tiempo hay una crisis de una enfermedad mental. Continuamente estamos leyendo por medio o aún todavía en los periódicos, no estamos leyendo precisamente que hay un problema de salud mental en nuestra sociedad. Y también no estamos también oyendo que hay un desorden en el sentido emocional, el estrés,
las emociones descontroladas, que vivimos en la sociedad, no sabemos si de repente está contento o está enojado, al grado que basado por el impulso de un pensamiento turbado y sus emociones descontroladas, no han ocurrido un buen número de personas lamentablemente al suicidio, porque es una guerra que estamos guerreando. Y para ello tenemos que estar conscientes nosotros también de que tenemos por Dios la capacidad de poder ¿qué? Vencer, de poder nosotros ser vencedores. En el versículo 5 nos dice precisamente eso, que si nosotros tenemos el cuidado de llenarnos de las armas de Dios, en el versículo 5 nos dice, vamos a poder ¿qué? Destruir, o sea, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia a Cristo, destruyendo consejos. Y los consejos no es una arma, no es un misil, no es una guerra que se lleva a cabo con cosas materiales. Está continuamente trabajando en la mente, trabajando en tu corazón para trayendo destrucción, apartándote precisamente de lo que Dios estableció en su bendita palabra. Y para ello tenemos nosotros entonces que considerarlo y no dejar ni por un instante, ni siquiera por un instante, dejar de estar meditando continuamente en la palabra de nuestro Dios. Porque si podemos nosotros entender que estamos en guerra y que nuestro adversario no descansa, de día y de noche nos está bombardeando con ideas, con pensamientos, con consejos, con desánimo, con cuántas cosas espirituales nos están bombardeando. Y si nosotros no nos preocupamos de armarnos con las armas de nuestro Dios, con las armas espirituales, vamos a ser derrotados. Porque aquí no va la psicología humana, aquí no trabaja esta sabiduría. Porque es una guerra espiritual y lo podemos vencer solamente en lo espiritual. Precisamente como el Señor nos deja ese ejemplo maravilloso. Cuando el mismo Señor fue tentado, no fue tentado, solamente dice fue tentado, pero si nos fijamos bien, estaba haciendo guerra, entró en un proceso de guerra, entró en un proceso de pleito. Estaba guerreando con el adversario, pero no en una guerra carnal, sino más bien en una guerra en la mente, en el corazón, una guerra de influencia. Porque nos dice la Escritura que el diablo vino a él para tentarlo y vino a él para hacerle ¿qué? Guerra, conflicto. ¿Y qué es lo que hacía? Usaba la sabiduría que es terrena, que es animal, que es diabólica. Porque entre las cosas que primero le intentó el diablo atacar fue haciéndolo de que convirtiese el pan en una piedra en pan, porque el Señor tenía hambre. Pero el Señor no usa sabiduría humana, usa la misma palabra de nuestro Dios. Y en la misma palabra de Dios que dice, vence al adversario y lo vuelve a tentar, mostrándole otra vez, digo el pan porque es lo que más el hombre anhela y desea. La prosperidad, el pan, las riquezas. Este fue el pecado de Sodoma y de Gomorra. Hartura de pan. O sea, mucho pan y ociosidad. Pero le ofreció lo que la mayoría del ser humano busca. Todos buscamos. Hartura de pan, de bienestares. Pero luego después lo lleva otra vez a tentarlo. Y esta vez, ¿qué es lo que le muestra? Le muestra precisamente en un momento todos los reinos de la tierra. Por cuestión de todos los reinos de la tierra, porque decíamos que la mayoría de los imperios han tenido de tomar ¿qué? Control e influencia, destruir, controlar, influenciar para mantener subyugados a quienes, a sus súbditos, a sus gentes, a sus ciudadanos. Y el diablo le mostró al Señor, porque son cosas de este mundo. Pero el mismo Señor no usó sabiduría terrena, sabiduría de este mundo, sino usó precisamente la sabiduría que es de lo alto, o sea, la misma palabra de nuestro Dios.
El mismo Señor le vuelve a responder con la misma palabra de Dios, o sea, con las armas espirituales. Y así miramos que lo siguió tentando, enseñándole las cosas que no tiene aquí. Digo esto en cuestión del ejemplo como el Señor Jesús, de la importancia de que nosotros meditemos en la palabra, memoricemos la palabra de nuestro Dios, porque la meditación, la palabra de Dios en nosotros son las herramientas, son las armas poderosas para entonces nosotros poder hacer guerra, contrarrestar estas de lo que describe en capítulo 6 del libro de los Efesios, versículo 12, el apóstol Pablo. Vamos a poder vencer todos los principados, todas las potestades, todos los señores del mundo, los gobernadores de estas tinieblas. Vamos a poder vencer las malicias espirituales en los aires solamente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y son herramientas poderosas para la destrucción de fortalezas.